Entonces hay que descontar. Es pequeñita, pero va a descontar. Entonces, ¿cuántos kilovatios hora por kilogramo de metano? 2.93. Pero no dejan trabajando. O ya aquí este trabajando. ¿Cuántos kilovatios hora por kilogramo de metano? Un kilogramo de metano produce ¿cuánta electricidad? 2,9, ¿me dice? No, debería ser más. Debería ser más. 13,9. 13,9. 2 menos. No sé si no es. Pero no es del otro. Es que si hablamos de electricidad, está hablando del generador. Por eso es trabajo neto por el generador. Y este trabajo eléctrico lo transformas a kilowatt. Sí le multiplicaron a la eficiencia del caldero. Ahí también había una eficiencia del caldero. Sí. Creo que está bien. En el generador. El Evely es bueno. Sí. Ahí se quedaba un ratito más. Por eficiencia del generador. Ah, ok. Kilovatios hora. Y aquí con la masa ya está sacada y la masa. Está loquita, mi prima. ¿No te faltaría multiplicar por la masa? Oh, ya está multiplicado. Ah, no, ya está. Un kilogramo de... No sé, acá está. ¿Por qué no necesito aquí el flujo del metano? Y solamente tengo la masa. Tengo un kilogramo. ¿Por qué no tengo? ¿Por qué no es necesario? ¿Por qué no les di, por ejemplo, un kilogramo por segundo de metano? Kilowatts es unidad de energía. El kilovatio hora es una unidad de energía, muy bien. Si es que yo quiero ver la capacidad de la planta para generar electricidad, en realidad el tiempo no es importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo digo, estoy viendo que esta planta, por esta cantidad de metano, produce tanta cantidad de electricidad. Si esa cantidad de electricidad me la consume en un día, en una hora, en un segundo, lo que sea, es indiferente. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es que de tanta cantidad de energía térmica, tanta electricidad puedo requerir. ¿Cuál es la eficiencia térmica del ciclo entonces con esto? Cuando yo considero la eficiencia térmica del ciclo, debo considerar, ojo con esto, escuchen por favor. Si yo considero la eficiencia térmica del ciclo, ¿ustedes incluirían cuál calor? ¿El calor que entrega el metano o el calor que se necesita para evaporar el agua? El que necesita para evaporar el agua. ¿El H3 menos el H2? ¿O el metano por el poder calórico? No sé. No sé. No sé. La de 2 a 3. Sí. No sé. ¿Cómo? Vamos a sacar la eficiencia del ciclo. Sí, es del ciclo, es del H3 menos el H2. Eso es lo que está dentro de mi ciclo. ¿De acuerdo? ¿Cuánto entrega el metano? Ya es cuestión del metano. Si ustedes quieren hacer un análisis extendido de la eficiencia, pueden incluir el metano. Pero si es que dicen la eficiencia térmica del ciclo, únicamente lo que ya entra acá. Lo que la turbina pudo hacer con lo que ya entró acá. ¿Sí? Que en este caso H3 menos H2. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Preguntas? ¿Está fácil? Ahora sí el rebollo. Ok. ¿Qué pasa?
Sí, es igual. Vale. Tienes que sumar. Sí. No, pues esto es Q, sería W, esta sería acá arriba. UH menos QL dividido para Q. H. Este es el trabajo del director. Esto va arriba, trabajo QH. No, si le quieres tendrías que hacerle W más QL para que sea QH. Ok, ¿qué pasa cuando tengo? ¿Para qué será que yo pongo el reboiler? El reboiler es lo que decía Carlos, ¿no? ¿Qué es eso del reboiler? Pasa esto, ¿no? Que yo a veces tengo que una turbina no es suficiente y lo que pasa es que puede salir todo el agua, puede salir parte del agua a otra turbina, pero no tiene sentido que pongas dos turbinas seguidas si en el medio no pones un segundo calentador, que normalmente es el mismo, ¿no? Viene por acá, 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 y ahí sí va a la segunda turbina. Y se une así. Entonces ahí tienes la turbina 1 de alta presión y la turbina 2 de presión media. Y puedes tener hasta 3 turbinas, que es la turbina 3 de baja presión. Hasta 3 turbinas funcionan bien. Pero siempre, entre turbina y turbina debe haber el calentamiento. Si no, no tiene sentido. Si no fuera una sola expansión. ¿Cuántas turbinas? Hasta 3 funcionan bien. ¿A qué temperatura entra el vapor a la segunda turbina? Normalmente, y eso, si es que te da otro dato, pues lo puedes asumir como el otro dato, pero si no te da el dato, tú puedes asumir que la temperatura a la que entra, la temperatura, no la presión aquí disminuye y ya nunca más regresa a esa condición. La temperatura en 3 es igual a la temperatura que ingresa a la segunda turbina. ¿Por qué? Porque pasa por el mismo bollo. ¿Ok? Normalmente ahí alcanza el equilibrio térmico que sea. Normalmente. La primera turbina y tanto la segunda turbina pueden ser o no isentrópicas. ¿Ok? Esa es una clave para resolver el sistema. Ahora, algo importante es que la presión a la que sale el agua de la primera turbina se mantiene constante hasta cuando ingresa a la segunda turbina. Lo que sube es la temperatura nomás. ¿Ok? La presión se mantiene constante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí aprovechas energía por temperatura. Ya la presión no. ¿Qué será más fácil? Calentar un fluido. ¿Qué es más fácil cambiar de fase? ¿A un fluido que tiene baja presión o a un fluido que tiene alta presión? O sea, el agua, ¿cuándo será más fácil cambiar de fase? ¿Cuando la presión es baja o cuando la presión es alta? Cuando la presión es baja, ¿por qué? Porque tienes una menor temperatura de saturación. ¿Cómo? Porque hay una menor temperatura de saturación para esa presión. A la temperatura de saturación se satura a una menor temperatura y se mantiene a esa temperatura cambiándose de fase. ¿De acuerdo? No, no es cierto. Mientras más elevas la presión en el sistema de la... Piensen en esto. Aquí, ¿cómo está? Aquí le voy a dibujar más o menos. En el diagrama TS, esto es el lado del líquido y este es el lado del gas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente, ¿sí? Este es el X0 y este es el X1. Si es que yo aumento la presión, la voy a tener por acá. Aquí tengo el X0 y aquí tengo el X1. La temperatura es importante, como ustedes dicen, pero el efecto de la entropía es muchísimo más importante.
el camino de la entropía. Y eso es muy difícil de explicar. Por ejemplo, hace poco el Pablo me pidió que dé clase a los chicos de Cálculo Básicos 2. Y esta parte yo no puedo explicar sin entropía. Porque la lógica es correcta. O sea, si a mayor temperatura alcanza las condiciones de presión, digamos en Guayaquil llega a 100, es más difícil llegar. Y se me hace lógico, sí tiene full lógica. Pero es porque no pensamos con entropía. Cuando tienes entropía a alta presión, tú partes de una entropía más alta, pero en estado líquido. Es más fácil decirle a un estado líquido qué hacer que a un estado gas. De hecho, las plantas más modernas, de este tipo de ciclos, le presionan tanto que le hacen llegar acá. Que nunca pase por esta transición.